36 Coronas. 36 Coronas es un curso de pensamiento matemático cuya intención tenía que ver con ofrecer una propuesta a distancia para estudiantes en articulación entre la escuela secundaria y la universidad, pensando cuáles son esas competencias en relación a un pensamiento matemático que la escuela secundaria construye con sus estudiantes y que la universidad demanda. A partir de ahí surgieron muchas ideas y este proyecto inicial no nació como una propuesta transmedia, nació como un curso de formación para estos estudiantes desarrollando estas habilidades. Y las primeras ideas que teníamos tenía que ver con diseñar un entorno digital que fuera flexible, que pudiera alojar la resolución de enigmas, el planteo de enigmas matemáticos, la resolución de estos enigmas, desde una dinámica más gamificada, con etiquetado semántico, con habilidades, clasificación de habilidades por tipo de enigma o de problema a resolver. No encontrábamos una buena respuesta a esas ideas hasta que surgió la idea de pensarlo como una propuesta de narrativa transmedia. Y entonces lo que voy a compartir con ustedes es en qué consiste este curso, cuyo tráiler tenía que ver con esa difusión del curso. Lo primero que hacemos es, si íbamos a proponer una experiencia transmedia, queríamos que no fuera considerada como un curso tradicional, y entonces desde la difusión lo que se arma es un tráiler para poder incentivar a los estudiantes a inscribirse. La propuesta era abierta, es gratuita, y tuvimos alrededor de 1.700 estudiantes. A ver cómo hago para pasar aquí. Diapositiva 2, era sencillo. Como el proyecto tenía que ver con pensar una historia, una narrativa transmedia, lo que se hizo fue escribir una historia, una especie de mini novela, que se llevó adelante en 4 episodios y que de título tuvo 36 coronas porque tenía que ver con el primer enigma matemático que los estudiantes tenían que resolver, y era una herencia con 36 monedas de oro. Pero la historia tiene enigmas, amores y venganza. Y entonces la construcción de esta propuesta tuvo que ver con pensar la historia, pero también pensar de qué manera se iban a ir integrando los enigmas matemáticos en esa historia, de manera que estuviera entramada ambas. Los enigmas matemáticos eran parte de la historia, y la historia alojaba esos enigmas con sentido, les tenía un sentido resolver esos enigmas. No era contamos una historia y ya que estamos hacemos enigmas, resolvemos problemas. Esto implicó un trabajo muy fuerte por parte del equipo de matemática que estuvo a cargo de Gustavo Sorsoli, en ese momento era rector del Colegio Nacional Buenos Aires, junto con 2 profesoras del colegio, y la narradora, que era la que encargada de escribir la historia, y el equipo de CITEP, desde pensar esa propuesta transmedia y también cuáles eran las estrategias didácticas puestas en juego. Queríamos que la propuesta reflejara lo más posible el modo en que consumimos productos de la cultura digital, y en este caso hacíamos especialmente referencia a las series como un modo de presentar este compromiso que establecemos con los medios digitales y la motivación que genera ver episodios y ver distintas temporadas. 36 Coronas tuvo 4 episodios
Y este era el inicio. Lo que van a ver es 36 Coronas estuvo alojado en Moodle, y lo que se hizo, esta es una captura de la primer pantalla que los estudiantes veían al ingresar. Lo que mostraba era la posibilidad de empezar ese recorrido, una invitación a empezar. Hubo mucha programación en las plantillas que se utilizaron en Moodle para que no se pareciera a los cursos tradicionales. No sé si hay preguntas hasta acá, no estoy leyendo el chat. Perdonen, pero Gustavo, podés interrumpirme con audio si es así, así es más ágil y más fluido y no tengo que estar leyendo. Sí, Eh, perdón, pero sí. no, por ahora no hay ninguna pregunta. Si llegara a verla, yo te advierto. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Como en toda historia, a ver, el curso se abrió una semana antes de iniciar para que los estudiantes o los participantes pudieran entrar en contacto con la plataforma y con los personajes de la historia. Y acá empiezan algunas decisiones que tienen que ver con lo transmedia, con pasar de distintos medios y a pesar de que Moodle era la plataforma central. Estos son los tres hermanos, los personajes principales de la historia, y lo que antes de empezar el curso habilitamos un espacio en el que las personas, los participantes podían acceder a cuál era el perfil de los personajes de la historia que iban a compartir, que iban a experimentar. Estos son los tres hermanos, Antonio, Benito y Fernando, cada uno con una identidad digital que marca un poco en el momento en que nosotros diseñamos 36 Coronas, en el año 2016, las preferencias de determinados grupos etarios por los perfiles de redes sociales tenían que ver con esto que plasmamos desde el diseño. Entonces, Antonio tenía 30 años, tenía una cuenta de Facebook, Benito, 24 años, tenía ya una cuenta de Spotify y Facebook, y Fernando, con 18 años, no quería saber nada de Facebook, porque eso era cosa para más grandes, y tenía una cuenta en Instagram y en Twitter. Cuando las personas ingresaban en estos iconos de las redes sociales, lo que ingresaban eran a los perfiles reales de estos personajes. Les muestro el resto de los personajes, las trillizas Miriñaque, que tenían sí, Pinterest, Instagram y Facebook, la señora Miriñaque, madre de las trillizas, que tenía Facebook, y el abogado, que tenía una cuenta de mail, tenía correo electrónico. Cada uno de estos iconos era una invitación a la acción, no eran solamente iconos que estaban ahí ilustrativos. Entonces, como les decía, los participantes ingresaban en esos perfiles y lo que encontraban era una identidad creada con anterioridad, y por ejemplo Antonio, que le gustaba la arquitectura y que tenía pasión por la construcción y los edificios, tenía en su perfil de Facebook fotos relacionadas con sus intereses. También tenía contactos y amigos que formaban parte también de estos intereses e intercambios entre estos personajes. Para resguardar la creación de identidades digitales falsas, lo que hicimos es en cada uno de los perfiles indicar que el lugar donde trabajaban, donde trabaja Antonio, trabaja en 36 Coronas, y esto era un hipervínculo directo a la página oficial del curso en donde explicaba esta ecología de medios y estas identidades digitales. Las personas que participaron de los intercambios con los personajes participaron desde dos niveles distintos, y es lo que voy a compartir en breve. Bien, las plataformas que se utilizaron para interactuar, para
poner la propuesta en línea fueron 7. Moodle como plataforma central y el resto de las plataformas satélites no obligatorias para llevar adelante la propuesta. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Pinterest y Gmail eran plataformas que tenían, cuyas tenían identidades digitales de los distintos personajes. De alguna manera se trataba no solo de contar una historia, y aquí hay una decisión muy fuerte en el éxito de la propuesta, que no se trataba únicamente de contar una historia, sino de crear una experiencia, y que esa historia que compartíamos con los participantes del curso fuera viva, viviera dentro de cada una de las plataformas y se lograra una expansión en relación a la participación que esperábamos. Bien, cuando en el diseño de este tipo de propuestas nosotros decimos que entran distintos actores en interacción, entran distintos roles, ¿no? Y como yo les anticipé, había un equipo pedagógico, especialmente desde el equipo de CITEP, cuyos algunos miembros son tecnólogos educativos. Había un equipo disciplinar del área de matemática, un equipo de producción transmedia muy pequeñito, pero con ideas muy claras en relación a cómo utilizar cada medio y cada recurso, de los pocos recursos con que contábamos para la producción, darle mayor sentido y que esa producción fuera de calidad. Y luego el equipo de actores y actrices que se sumaron a colaborar con nosotros. Esto implica por parte de quienes diseñan propuestas transmedia pensar en cómo favorecer diálogos, lenguajes entre disciplinas, entre distintas profesiones, entre distintos roles, y nosotros hablábamos de tener mucha flexibilidad en el equipo para realmente trabajar en un proceso iterativo de diseño en el que no es que alguien hace algo y luego termina y continúa el otro equipo, sino que todo el tiempo se está volviendo para pulir aquello que sea necesario, ¿no? No es que la persona encargada de escribir la historia escribió la historia, terminó y ahí empezó el equipo de matemáticas, sino que es un proceso de construcción colectiva realmente, en donde la narradora escribía la historia, el equipo de matemática proponía unos enigmas, se veía cómo se iban a integrar. Por eso decimos que es un trabajo colectivo de mucha co-construcción y generando mucho por parte del equipo de CITEP flexibilidad para coordinar. Coordinando este trabajo estuvo Lucía Gladkov, que es parte del equipo de CITEP y en teoría no sé si ya está conectada con nosotros, y tengo acá desde el WhatsApp o desde la plataforma acá de Zoom, porque la idea era que ella también pudiera compartir con ustedes algunas de las anécdotas relacionadas con la experiencia de diseño. Lucía, ¿estás ahí? Acá estoy. Ah, bueno, excelente, excelente. Bueno, perfecto, Lu. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, vamos a contarles 36 coronas y luego Lucía se suma para contar Ultimátum, que es, como les decía antes, el curso que diseñamos y que pusimos en línea este año. Bueno, gracias Lu por estar ahí presente. Decíamos que en este grupo y en este equipo en el que participan personas con formación distinta y hay una autoría colectiva, un equipo que co-construye, o que construye de manera colaborativa, y de eso se trata la colaboración, y que lo que sí veíamos es que la obra se transforma y se expande en el devenir de esos intercambios, ¿no? Se va transformando de manera constante. En algún momento el rol de Lucía tenía que ver con esa coordinación para indicar a los equipos, bueno, hasta aquí llegamos, esto está bien así, ahora avancemos, ¿no? Porque si no también correríamos el riesgo de no continuar o no terminar con la finalización del proyecto. Bien,
les contamos cuáles eran las herramientas o las redes, las plataformas que usaban los personajes, pero también, y estas son las que están los iconos debajo de la imagen, pero a la derecha ustedes pueden ver 3 iconos de otras redes y otras plataformas que también utilizamos desde el diseño de la propuesta. Es decir, todos los que eran documentos estaban en Drive, teníamos un canal de YouTube para alojar los videos que se iban produciendo, y también aquellas veces que necesitábamos piezas de audio, se usó la red para poder hacerlo. Bien. Lo que teníamos entonces eran distintas plataformas y también distintos dispositivos de acceso. Nosotros hipotetizábamos sobre el modo en que los participantes del curso iban a ingresar a la propuesta. Y entonces lo que hicimos desde el diseño de Moodle y desde este curso es que pudiera ser fácilmente accedido desde dispositivos móviles, desde distintos dispositivos móviles, que de alguna manera se adaptara a las pantallas que los participantes elegían para ingresar, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay una ecología transmedia. En una propuesta transmedia, no es que las plataformas se van integrando para contar lo mismo, sino que en cada plataforma hay una expansión de lo que ocurre en la plataforma central. Y esas plataformas satélites, que en este caso estaban relacionadas con las identidades digitales de los personajes, no eran obligatorias para los participantes. Los participantes habitaban esas plataformas digitales motivados justamente por la necesidad de conectarse con los personajes desde una motivación genuina, no desde una imposición de la propuesta didáctica. De la misma manera que nos gusta saber de qué se tratan las historias y tener un resumen, 36 Coronas ofrecía en cada uno de los episodios una breve descripción de lo que iba a ocurrir en cada semana. Cuidándonos mucho de no adelantar aquellas cosas que queríamos que los participantes fueran descubriendo en el recorrido de la propuesta. Bien. Por eso decimos que hablábamos de un contenido expandido, ¿no? Estaba el contenido de cada episodio, pero también estaban esas historias complementarias a la historia central, en las cuales uno podía conocer un poquito más de los personajes para saber por qué estaban en la situación que estaban en la historia central, ¿no? Puede acá haber también, nosotros decimos, un contenido puente entre lo ficcional y el mundo real. Y en este sentido, en 36 Coronas, intentamos que los personajes estuvieran conectados con el contexto social y cultural que estaban viviendo en Argentina en el momento en el que estábamos llevando a cabo la propuesta. Por eso lo que ofrecíamos era la posibilidad de conectar la experiencia de los personajes de la historia con eventos culturales de las distintas regiones del país. Les voy a contar la de Buenos Aires, que es la más cercana que tenemos. Uno de los personajes tenía un perfil, era maker, le gustaba hacer cosas, producir, desarmar aparatos y volver a armar, más desde inventos de la cultura maker, de poder hacer con sus manos, de producir, y justo coincidió que en esa época en Buenos Aires Fundación Telefónica ofrecía una muestra de Tesla, ¿no? El gran inventor. Entonces, lo que hicimos también fue que este personaje anunciara en sus redes que iba a visitar de manera presencial esa muestra y convocamos a quienes quisieran acompañarlo a hacerlo. Esto fue una apuesta muy grande por parte del equipo porque
lo que buscó fue cruzar ese puente ficcional y llegar al mundo real, ¿no? Desde la ficción. Y así nos encontramos una tarde con el equipo de CITEP yendo a Fundación Telefónica y el personaje que hacía de Fernando, el actor que hacía de Fernando, participando de un evento en el que no tuvimos mucha afluencia de participantes, pero tuvimos algunos que pudieron enriquecer esa experiencia y hacer sentir bueno, que había valido la pena también experimentar en formatos que crucen lo digital con el mundo físico. Pero no era una propuesta de resolución de enigmas matemáticos, y entonces también se les ofrecía una guía a los participantes para que supieran cuáles eran las estrategias que tenían que llevar adelante. Entonces, dentro de esos enigmas se les proponía plantear estrategias para resolverlos, proponer resoluciones para compartir con otros participantes, resolver junto a otros y compartir estrategias de resolución con la comunidad. De manera que el espacio ofrecía distintos tipos para cada enigma, distintos tipos de propuesta de actividad. En algunos casos se trataba de una resolución personal, en otros de plantear hipótesis colectivas, en el sentido de tengo una hipótesis de cómo se resuelve esto, y otros participantes decir yo estoy de acuerdo con vos, voto tu hipótesis y fundamentemos por qué esta hipótesis es valiosa. Luego había también la posibilidad de dar pistas a otros compañeros, y entonces lo que hicimos fue insertar un mural dentro de Moodle para que los participantes pudieran dejar ahí alojadas pistas para otros que pudieran ayudar. También tenían la posibilidad de pedir pistas al docente, un espacio personal de escritura y a modo de anotador, un espacio para resolver dudas, y ahí estábamos presentes distintos perfiles del equipo de CITEP, algunos que estaban abocados a responder a los participantes preguntas que estuvieran relacionadas con lo técnico, otras preguntas que estuvieran relacionadas con la navegación o con cuestiones de resolución de los enigmas, ¿no? Y luego teníamos los 3 últimos iconos que ustedes ven, tiene que ver con un kit de materiales extras, con ejercitación extra, más desafíos, más enigmas para resolver, y los pasos de resolución, que fue una decisión didáctica de la propuesta que tenía que ver con, una vez finalizado la etapa de resolver los enigmas, se ofrecía a los participantes el modo en el que era correcto resolver ese enigma. Y en este sentido se utilizaron distintos modos para representar esa resolución. En algunos casos fueron videos por parte de los profesores del equipo de matemática que contaban cómo se resolvía, en otro caso se trató de animaciones, de infografías, distintos recursos para que también el modo de presentar la información tomara la riqueza del medio digital, aprovechando esta oportunidad que nos dan los entornos digitales de pensar en la multimodalidad y en las diferentes formas de representación del conocimiento. Ya estoy terminando con esta presentación de 36 columnas muy veloz, pero la experiencia 36 columnas se puso en línea en el año 2016 y luego por segunda vez en el año 2018, y lo que vimos muy claramente es que los participantes establecieron 3 tipos de conexiones. Conexiones verticales que decimos, bueno, la relación entre los participantes con el curso, que tenía que ver con tengo una duda, no sé cómo resolver esto, dónde está esto, tuve un problema con la contraseña, me ayudan con tal cuestión técnica. También con los profesores, en el sentido de los intercambios que se generaban con el equipo de profesores de matemática, para así al interior de cada enigma trabajar la cuestión de la resolución de esos problemas matemáticos. Luego, conexiones horizontales, que tenía que ver con lo que sí se observaba en relación a ese intercambio entre pares, que era favorecido por parte de la estrategia didáctica que estaba en línea. Esto que yo les decía, pensar hipótesis colectivas, tenía que ver de alguna manera con
con poder establecer diálogo con otros, dejar una pista o presentar hipótesis y charlarlas, tenía que ver con favorecer estos intercambios entre pares. Pero también vimos conexiones en diagonal, que tienen que ver con esas relaciones imaginarias entre los participantes y los personajes de la historia, de la ficción, ¿no? Y entonces lo que había en las redes era un intercambio muy genuino en relación a que los participantes se solidarizaban con lo que les estaba ocurriendo a los personajes en la historia, y de repente decían, bueno, Antonio, espero que estés bien de tu llegada a Buenos Aires después de tanto tiempo, que te reencontrás con tus hermanos, bueno, Benito, dale, no te preocupes tanto. De alguna manera había una empatía, una construcción, hay un vínculo que construían los participantes junto con los personajes, y siempre que un participante se ponía en contacto con un personaje, ese personaje respondía, ¿sí? Y ahí teníamos un equipo de 2 personas en CITEP trabajando en esas interacciones ficcionales en las distintas redes sociales. Intercambios que tenían que ver tanto con lo emocional y con las cuestiones personales, pero también tenían que ver con las cuestiones de resolución de enigmas, ya que los personajes también utilizaban las redes como para compartir aquellas inquietudes que tenían en relación a los enigmas que tenían que resolver en sus propias vidas ficcionales. Bien. Esto, 36 coronas, daría para contarles muchísimo más. Es muy rápido, creo que pueden tener un pantallazo general en relación a esta propuesta, y ahora la idea tiene que ver con Lucía. Si te parece, les contamos muy rápidamente de qué se trata Ultimátum. Ultimátum es un proyecto muchísimo más complejo que 36 coronas, pero tenemos que ir rapidísimo. Sí, Gustavo. Hay un par de preguntas, ¿querés que las respondés ahora o le damos paso a Lucía? No sé, como quieras. Me parece que es mejor que las respondamos ahora, porque seguramente con Lucía, con la presentación de Lucía de Ultimátum, van a tener preguntas de otro tipo, porque Ultimátum es una propuesta transmedia, pero con un giro muy importante que tiene que ver con presentar una propuesta lúdica de juego de realidad alternativa, así que seguro van a surgir nuevas interrogantes. A ver, no sé dónde están las preguntas. ¿Podés leer? Sí. Sandra pregunta, quisiera saber si la articulación entre nivel medio y universidad era para todas las carreras o para algunas, y en qué momento del año se insertó. También me interesaría conocer si todos los participantes terminaron el curso o qué porcentaje logró resolverlo. Bien, sí, a ver, se llevó adelante en el mes de octubre. Tuvimos dudas si era la mejor época del año para lanzar 36 coronas, pero sí, fue muy exitosa. En relación a si era para todas las carreras, esto era un curso abierto, no acreditaba, no buscaba que los estudiantes tuvieran el ingreso a la universidad, sino que se trataba de poner en juego esas habilidades que se construyen en el nivel de la escuela secundaria, y darles un valor ahí. 36 coronas no enseñaban, no era una propuesta de enseñanza, era una propuesta de revalorizar aquellas habilidades y esos conocimientos que se construyen en la escuela secundaria. Sí, lo que tuvimos fue la participación, y nos sorprendió que el 50% de los inscriptos no eran los destinatarios originales que nosotros esperábamos entre los 15 y los 20 años, y se trataba de destinatarios que tenían promedio 35 años. Esto, para acelerar un poco los tiempos, también se replica en la experiencia de Ultimátum, que Lucía les va a contar.
Y en 36 Coronas, en la primera edición, lo que vimos que el 25%, no solo, a ver, el 50% eran adultos, promedio 35 años, pero de ese 50%, la mitad eran docentes que estaban interesados en recorrer una propuesta que se presentaba de una manera distinta y que ofrecía un recorrido transmedia, una experiencia transmedia, que era esto de pensar la resolución de enigmas en una plataforma o en 7 plataformas conectadas, ¿no? No terminaron todos los que se inscribieron, y acá hay distintas experiencias en relación a qué esperamos de los participantes. ¿No? Nosotros sabemos que siempre que CITEP ofrece propuestas abiertas, hay un gran número de inscriptos que se inscribe para ver de qué se trata, que de ninguna, ni desde el inicio la intención es recorrer esa propuesta, ¿no? Entonces tenemos como distintos tipos de análisis en relación a la participación, pero sí terminaron, depende de las ediciones, no lo tengo muy claro, en una 600 y en otra 400 y pico, ¿no? O sea que es un número igual bastante alto de estudiantes. Después hay otra pregunta. Mariana pregunta, ¿cuánto tiempo llevó a diseñar la propuesta hasta ponerla en marcha? 36 Coronas demoró aproximadamente desde que tomamos la iniciativa de pensarlo como una propuesta transmedia a partir de la inclusión de una historia, llevó 6 meses de trabajo. Ahora Lucía les va a contar cuánto llevó Ultimátum. Y la Bien. última, Estela pregunta, ¿cómo fue evaluada la propuesta transmedia? ¿Por parte de los participantes o por parte del equipo de CITEP? No sé si... El otro, ahí leo... Para ambos, dice. Bien, porque entonces aquí las experiencias son, depende desde dónde lo tomemos, ¿no? Le respondo rápido a Betina que dice qué edad tenían. El 50% tenía promedio 35 años, pero hubo personas de hasta 70, que, o sea, decimos promedio porque en relación a ese 50% de adultos, ¿no? El otro 50 eran los destinatarios originales, las edades entre 15 y 20 años, en ese rango etario. La propuesta fue evaluada por el equipo de manera muy positiva. De alguna manera el diseño de estas propuestas en las que no hay una propuesta en la que podamos copiarnos antes, sino que es una construcción que vamos haciendo paso a paso a medida de que vamos leyendo, vamos estudiando en el equipo de CITEP sobre tendencias, analizamos esas tendencias y vemos las posibilidades que tenemos de poder pensar una propuesta distinta. De hecho, estuvimos con Lucía el año pasado en el congreso en un congreso en Barcelona sobre propuestas transmedia, y la propuesta de 36 Coronas fue muy bien recibida porque hay mucha teoría en relación a qué significa una propuesta transmedia, pero en ese momento había poca producción educativa en relación a producciones transmedia. Sí, hay más producciones transmedia en el ámbito documentales o en la ficción, pero no en una propuesta educativa. Ahora, hoy, 2019, hay algunas más, y quienes participen del taller que vamos a hacer en unos días y en unas semanas, vamos a explorar ese tipo, las otras propuestas, para ver cómo cada equipo de diseño va encontrando la manera de poner en escena qué significa el diseño transmedia. Para realizar la evaluación hicimos encuestas, hacemos dos tipos de evaluaciones. Primero estamos observando los entornos digitales a modo más etnográfico, y luego sí con encuestas que se hacen a los participantes, ¿no? Y también en esas encuestas lo que identificamos fue a aquellos docentes que se habían inscrito para hacer la propuesta con sus estudiantes. Y esto fue un hallazgo. En realidad 36 Coronas estuvo pensado para que fuera
estudiante se inscribiera de manera libre, autónoma. Lo que vimos es que había docentes que se inscribieron junto con los estudiantes, y esto es lo que con Lucía vamos detectando y vamos investigando. Y es muy interesante lo que ocurre, ¿no? Propuestas de distinto tipo. Si quieren, en otro momento podemos compartir parte de estas investigaciones, pero tiene que ver con identificar en las encuestas qué cuestiones nos llama la atención para ir indagando y detectar docentes que habían hecho, una docente en La Pampa que Lucía pudo entrevistar, bueno, distintos profesores con los que después nos contactamos y fuimos preguntándoles qué les había ocurrido, una docente que les propuso a los estudiantes ingresar en 36 Coronas en el episodio 2 y parte 3 para resolver un determinado enigma porque coincidía con un contenido del currículum que ella estaba enseñando, y los estudiantes al ingresar se encuentran que le dicen a la profesora, esto empezó en el episodio 1, no podemos saltearnos toda el episodio 1, queremos hacer todo completo, ¿no? Y entonces la profesora contándonos que a partir de la iniciativa de los estudiantes, bueno, se vio en esta interesante propuesta de recorrer de manera conjunta con los estudiantes 36 Coronas. Si les parece, la dejo a Lucía así rápidamente, y después si quieren más preguntas, continuamos. Así enriquecemos este diálogo. Lucía, ¿podés compartir pantalla? Muy bien, sí. Bueno, los saludo a todas, a todos. Es un gusto estar participando con ustedes. Buenas. Y poder compartir estos proyectos que, bueno, que hemos diseñado y que amamos, así que es un gusto también poder compartirlos. A ver, voy a intentar compartir la pantalla. A ver. Ahí estoy. ¿Se compartió? Sí, pero está en eso, ahí perfecto. Bien. Bueno, el proyecto que voy a compartir, voy a tratar de ir rapidito, así después podemos en todo caso seguir charlando. Tuvo como antecedente 36 Coronas y fue la segunda propuesta, así como 36 Coronas se proponía generar alguna propuesta para la articulación entre la escuela secundaria y la universidad en el área de matemática. Otra de las áreas de preocupación y para las cuales nos pidieron realizar alguna propuesta alternativa era el área de lengua, asociado fundamentalmente a la comprensión de textos, y cuando empezamos a hacer este análisis, y lo primero que hicimos fue sentarnos con un equipo del área de lengua, como para poder empezar a analizar este pedido, este proyecto, y empezar a diseñarlo y a pensarlo. Nos dimos cuenta y analizamos que, bueno, que una de las grandes preocupaciones cuando se ingresa en el nivel universitario, en el nivel superior, tiene que ver con la lectura de textos académicos y el cambio del tipo de texto, el cambio de registro, el cambio de estilo y las ansiedades que esto genera también. Entonces dijimos, bueno, esta propuesta tiene que poder ayudar a construir estrategias de exploración, de abordaje de textos académicos, y eso es lo que propusimos con esta idea. Teniendo el antecedente de Ultimátum, y nosotros como somos un centro de innovación y lo que buscamos todo el tiempo es poder innovar en el desarrollo y en el diseño didáctico de nuestras propuestas, dijimos, bueno, no podemos repetirnos, no podemos volver a trabajar contando una historia, o que este proyecto vuelva a contar una historia, porque además poder contar una historia transmedia en el área de matemática también generaba una innovación acerca de los modos de enseñar matemática, que es algo que también estamos buscando. En cambio, en el área de lengua no parecía como más afín. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vayamos un poco más allá y empezamos a explorar estrategias lúdicas. Y dijimos, bueno, hagamos un juego. Así como con 36 Coronas dijimos, contemos una historia. Para este proyecto dijimos, bueno, hagamos un juego. Y empezamos a explorar distintos tipos de posibilidades. La verdad es que este proceso fue más extenso todavía que el de 36 Coronas, el proceso de diseño. Trabajamos con
2 equipos de lengua con los que finalmente no pudimos llegar a una propuesta. Después en todo caso nos extendemos de por qué, cuando nos encontramos con un tercer equipo con el que compartíamos muchos de los criterios acerca de lo que queríamos desarrollar, pudimos empezar a avanzar. Bueno, todo juego, como nosotros, como contaba Silvia, cuando empezamos a generar una propuesta, investigamos, estudiamos sobre esa propuesta, sobre ese tipo de dinámica que queremos proponer, y vimos que todo juego se presenta y en general se lanza con un teaser, que es una pieza de difusión cortita, de unos segundos, así que nosotros quisimos generarlo también para Ultimátum. Lo voy a compartir con ustedes, a ver si llega a ver la pantalla. Sí, se ve. Bueno, a ver. Ah, no, esa parte no se ve. ¿Esto no se ve? No, solo se escucha el sonido. Ah, bueno, a ver, y si... Ah, porque a mí me hizo elegir qué pantalla quería compartir, a ver si lo Sí, puede ser. puedo cambiar. Bueno, si no, después lo compartimos en otro momento, porque es posible que... A ver... Sí, no sé cómo hacer el cambio. Bueno, sigo en esta. Entonces nosotros generamos esta pieza cortita, que era una pieza que invitaba a jugar este juego, que se inicia con un escenario distópico en una ciudad ficticia. El juego, Ultimátum, inicia a partir de un día en el que en esta ciudad, que se llama Pompey, que es una ciudad ficticia, una mañana la ciudad amanece enterrada en basura. Entonces ahí es donde se empieza a plantear el tema. Es un tema asociado al medio ambiente y a una crisis ambiental en una gran ciudad, en un centro urbano. Y lo que nosotros tratamos en este momento, al momento de decidir qué tema íbamos a trabajar, tenía que ver con pensar, bueno, ¿qué tema podía ser lo suficientemente complejo como para que requiriera lecturas múltiples desde distintas perspectivas y que al mismo tiempo permitiera que esas lecturas estuvieran contextualizadas? Cuando empezamos a trabajar con el equipo de lengua, vimos que los modos en los que se trabaja hoy la comprensión de texto no tiene que ver con generar pequeñas lecturas descontextualizadas unas entre otras, sino con tratar de construir sentidos acerca de una problemática, acerca de una temática, y que de ese modo el texto que se está leyendo tiene un sentido que es más amplio también, y que se puede construir a partir de diversas piezas. Entonces fue así como tratamos de buscar un problema y una temática que fuera lo suficientemente compleja como para permitirnos abordarlas desde textos, incluso desde distintos campos de conocimiento y desde distintas disciplinas, porque cuando nosotros pensamos en el ingreso a la universidad, las y los estudiantes que van a ingresar no van a ingresar a un solo campo de conocimiento. Entonces nos tenía que permitir presentar textos de múltiples áreas de saber que pudieran de alguna manera ofrecer sentidos acerca de un problema. Entonces así fue como llegamos al problema de la basura y el problema de la gestión de los residuos en los centros urbanos, que es un problema bien complejo, al mismo tiempo que es un problema muy real y muy actual, y que nos ponía también en la posibilidad de poder trabajar en esta problemática para generar y construir inserciones en nuestras propias realidades. Y así fue como pensamos esta narrativa. Si ven, el juego, por supuesto, tiene una narrativa, todo juego tiene una narrativa también que lo estructura y que le da sentido, y lo que definimos en ese momento fue que podíamos desarrollar un juego de realidad alternativa, donde estos juegos nosotros los miramos a partir de una pionera, quien fue Jane McGonigal, en Estados Unidos, que desarrolló a partir de un juego que se llamaba, o que se llama Un Mundo Sin Petróleo, como que desarrolló toda una línea de juegos de realidad alternativa. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero a ella la venimos observando desde hace varios años, que son estos juegos que proponen un escenario posible de ser real, como en nuestro caso es de un día que la ciudad amanezca enterrada en basura porque no hay más lugar en los rellenos sanitarios a los cuales llevar la basura. La verdad es que cuando empezamos a investigar sobre el tema, y por supuesto eso requirió contactarnos con especialistas en medio ambiente de la universidad que estuvieron trabajando con nosotros también en el proyecto,
vimos que era una posibilidad, la verdad, bastante cercana, la de que no haya más lugar en los rellenos sanitarios a los cuales llevar la basura. Entonces, a partir de este escenario, que es un escenario posible de ocurrir, en el juego de realidad alternativa lo que se propone es empezar a construir estrategias para poder solucionar esa crisis, para poder salir adelante de esa crisis planteada como escenario, y poder construir finalmente una realidad mejor, poder mejorar la propia realidad en la que vivimos, etc. Entonces, si ven, hay todo el tiempo un juego entre la narrativa ficticia, pero al mismo tiempo las posibilidades de realidad de la historia en la cual se enmarcaba el juego. Cuando se ingresa al juego, lo primero que se ve es un video que expande un poco la narrativa. En el teaser se habían presentado solo unos segundos en ese videíto de difusión. Lo primero que se ve al entrar al juego es un video que explica qué es lo que le está pasando a esta ciudad, y que además explica que, bueno, que en esta ciudad de Pompey todos somos responsables y todos tenemos la posibilidad de hacer algo para salir de esta crisis. Una vez que uno empieza a bajar en esa pantalla de inicio, cuando entra al juego, aparece un mapa del juego, un mapa que mandamos también a dibujar por una ilustradora. La ciudad, como ven, tiene 4 barrios con distintas características, y esto fue una decisión importante también para la cual consultamos especialistas del área de geografía, que nos pudieron ayudar a construir las características particulares de cada uno de los barrios para dar verosimilitud a la experiencia que estábamos generando y comprender que los barrios, según si es más comercial, más residencial, más tipo barrio cerrado, un barrio más humilde, según todas esas distintas características, la crisis iba a ser diferente también, esta crisis, y los modos de gestionar los residuos y los tipos de residuos que se iban a generar en cada uno de los barrios también eran diferentes. Entonces, cuando uno entraba al juego, era asignado en uno de estos 4 barrios aleatoriamente, y podía conocer sobre cada uno de los barrios, pero al mismo tiempo conocer especialmente las características del barrio al que se había sido asignado, digamos, al que uno había sido asignado. Después, yendo un poquito más abajo, dentro de ese mismo inicio del juego, aparecía el comunicado del gobierno de Pompey. Y acá es donde empieza a verse la estrategia transmedia que generamos, porque generamos piezas asociadas a esta narrativa del juego, donde generamos, por ejemplo, una conferencia de prensa del Comité de Medio Ambiente de la ciudad de Pompey, una cuenta en Twitter del gobierno de la ciudad de Pompey, donde iban generando todas las actualizaciones, donde iban ofreciendo información, un sitio web de un centro Ciencia en Acción que ustedes ven ahí, que es como una especie de CONICET que generamos, que es quien ofrecía los materiales de lectura acerca de esta problemática. Y fundamentalmente lo que el gobierno hace es llamar a la población y decirle: necesitamos de cada uno de ustedes ante esta crisis, ante esta emergencia, para que puedan por unas semanas colaborar a salir de la crisis mientras vamos generando distintos tipos de acciones. Entonces, el gobierno de Pompey, a partir de estos actores que contratamos y de las piezas audiovisuales que fuimos generando y que se distribuían en YouTube, se publicaban en Twitter, etcétera, iba convocando a la población a elegir cómo colaborar. Y acá aparecen las 4 posibilidades. A ver, en el barrio el jugador de alguna manera había sido asignado al barrio, a un barrio en particular, pero después, para elegir cómo colaborar en esta crisis, podía elegir uno de los 4 roles, o recuperadores, que son los que clasifican la basura, los que la recuperan y la clasifican entre orgánicos, inorgánicos, plástico, etcétera. Es más profundo, pero esto es una simplificación. Los procesadores, que después son los que dicen cómo se procesa cada uno de esos tipos de residuos. Los concientizadores, que tratan de generar campañas para que se vaya generando menos cantidad de basura, y campañas para saber qué hacer con cada uno de los tipos de basuras
de los tipos de residuos generados, y que además ayudaba a los otros roles, y los agentes de control, que son los que iban generando distintos tipos de inspecciones en el barrio para poder ayudar en esta crisis y trabajar en conjunto. Entonces, al ingresar al juego, se tenía que elegir desde qué rol colaborar. Y esto para nosotros era central también en la decisión, y que es algo que tomamos de los juegos y que nos interesa de los juegos cuando queremos crear una estrategia didáctica, cuando queremos generar una propuesta didáctica, que es que los recorridos de los participantes vayan siendo creados por ellos mismos de acuerdo a su propia elección, y de acuerdo a sus propios intereses, y a la estrategia que ellos mismos además quieren ir generando cada semana. Algunos a lo mejor decían, yo quiero especializarme en recuperación. Entonces, todas las semanas elegían el mismo rol. O si no, otros podían elegir cada semana un rol distinto. Al empezar cada semana uno tenía la posibilidad de cambiar de rol. Y de esa manera, el recorrido que se iba haciendo era absolutamente personal y estaba basado también en lo que cada jugador quería desarrollar como estrategia. Luego lo vamos a profundizar esto. Y yendo más hacia abajo, también en esa pantalla de inicio, se veían las distintas piezas que generamos ya, no solo del gobierno de Pompey, sino que también creamos un canal de noticias en Instagram, donde creamos piezas que simulaban, digamos, un canal de noticias real, donde se iban ofreciendo informaciones, se iba ayudando a la población de esta ciudad ficticia, a los jugadores, a tomar decisiones y a ir avanzando en el juego. Se publicaban entrevistas con especialistas que podían ayudar, etc. Y también el perfil de una Instagramer, de una adolescente, que iba todas las semanas subiendo distintos tipos de piezas que iban siguiendo de alguna manera el juego, acompañando el juego. Una vez que uno revisaba todos estos materiales y que elegía desde qué rol jugar, aparecía la propuesta de lectura en cada semana. La lectura estaba asociada a 3 momentos: inmersión, acción y decisión. Y acá lo que generamos, la diferencia entre estos 3 momentos, era que en las 4 semanas los momentos eran los mismos. La inmersión tenía que ver con comprender el escenario. ¿Por qué se llegó a esta situación de emergencia? ¿Por qué cada semana, la propuesta duró también 4 semanas, y cada semana el escenario iba cambiando, se iba complejizando? La semana 2, por ejemplo, es una semana de ola de calor, de crisis social. Entonces, ese primer momento de inmersión tenía que ver con poder comprender las características del problema. El momento de acción ya era diferenciado este momento de lectura, porque las lecturas ahí estaban asociadas al rol que yo elegí. Entonces, el que eligió ser recuperador iba a hacer una lectura diferente que al que eligió procesador, que el que eligió ser concientizador, etc. Tenía que ver con comprender ese rol, pero al mismo tiempo las actividades que se iban proponiendo para abordar esos textos tenían que ver con realizar la actividad que habían elegido. En algunos casos se armaba una pequeña pieza de concientización, o se determinaba qué era lo que debería ir en esa pieza. En algunos casos se realizaban acciones de clasificación de residuos, etcétera, según el rol que uno había elegido. Y el tercer momento, el momento de decisión, la lectura tenía que ver con tomar decisiones en conjunto, con los vecinos del barrio, decisiones colectivas. Los momentos de inmersión y acción eran momentos de lectura más individual, y el momento de decisión, la lectura, si bien por supuesto era individual, tenía que ver con que la actividad a resolver era una actividad colectiva y terminaba en general con una votación acerca de qué era lo mejor para el barrio. Y esta también fue otra decisión importante para nosotras, que queríamos que, por supuesto, que haya instancias más de exploración individual de los textos y de resolución de actividades más individuales, pero también nos parecía central y fundamental que haya actividades más de debate, más colectivas, donde se pudieran tomar decisiones en conjunto y avanzar en el barrio en función de eso. La propuesta lúdica se complementaba también con la posibilidad de ver, por supuesto, el ranking de cada uno de los barrios. Todas las actividades que se iban generando que se iban desarrollando individualmente y colectivamente en el barrio, daban un puntaje de acuerdo a su resolución, y esto iba conformando e iba variando constantemente el ranking
según el desempeño y las decisiones de cada uno de los barrios, pero además yo tenía posibilidades, cada jugador tenía posibilidades de ver su propio puntaje y de ver cuáles habían sido las insignias o los trofeos que había ido acumulando. Y estos trofeos tenían que ver con un tipo de poder que se iba ganando, además, en función de la lectura que se iba haciendo. Y acá es donde aparecen también las distintas características de los jugadores, porque cuando uno analiza estas características y piensa un juego sabiendo que va a haber distintos modos de jugar, algunos a lo mejor querían ganar todos los trofeos y querían acumular todos los trofeos asociados al rol de concientizadores, por ejemplo, y otros decían, no, yo prefiero ganar trofeos de los distintos roles y empezar a generar como una batería diferente. Y además los colores de los trofeos en bronce, plata y oro tenía que ver con los niveles de dificultad de estas actividades que se iban proponiendo. Algo también central en esta propuesta y en el desarrollo de un juego en general de realidad alternativa, como es este tipo de juego, es que se proponen en general inserciones en la realidad, se crean estos puentes entre la narrativa lúdica y la realidad para poder generar un cambio o tratar de generar un cambio en los modos en los que se concibe esa temática. Entonces, y como parte además de la estrategia transmedia, todas las semanas había alguna actividad que requería generar alguna publicación en redes sociales. En algunos casos se trataba de una campaña de concientización donde se proponía generar piezas audiovisuales o piezas gráficas acerca de alguna temática en particular. En otros casos, en la cuarta semana, por ejemplo, ya se avanza un poco en la generación de iniciativas para la construcción futura de políticas públicas. El gobierno de Pompey, de hecho, abre la posibilidad de que su población generen propuestas e iniciativas para considerar como para la creación de políticas públicas, y esto también iba generando en las redes sociales, a partir del hashtag Ultimatum UBA y del hashtag de cada uno de los barrios, un cuerpo de contenidos visuales y audiovisuales que iban de alguna manera expandiéndose y viralizándose en las redes sociales y que generaba ya algún tipo de efecto por fuera de lo que es estrictamente el curso, porque empezaban a hacer, se tomaban contenidos de otros usuarios que no estaban participando del curso, otros usuarios que no estaban participando del curso likeaban, miraban las propuestas, las compartían, etcétera. Entonces esto es lo que nos permitía generar una propuesta de alguna manera de difusión y de viralización de la importancia de esta temática para generar alguna transformación en nuestra realidad. Nosotros cuando miramos esta propuesta fundamentalmente la pensamos desde 6 dimensiones, y ahora de esta manera hago como un poco una recapitulación y después vemos, bueno, las preguntas que hayan quedado porque me apuré bastante para contarlo. El primero es partir de este escenario distópico, que es un escenario opuesto al de un escenario ideal, como es esta situación de una ciudad en la que ya no hay más lugar para llevar los residuos sanitarios, entonces la basura está cubriendo la ciudad completa, y se genera una crisis y hay que empezar a generar acciones de transformación de esa situación que se ofrece. Y esto nos coloca en un lugar de acción, y esto es lo que nos interesaba para construir este juego de realidad alternativa. Miramos distintas posibilidades y nos provocaba mucha ilusión, la verdad, el poder mirar un problema de la realidad, un problema complejo, que implica poder estudiarlo, poder comprenderlo desde múltiples perspectivas, para lo cual se ofrecían los corpus, el corpus, digamos, de textos académicos y de divulgación, esto también lo tengo que aclarar, y poder empezar a pensar cómo construir una realidad diferente, cómo transformar esta realidad. Las lecturas que ofrecimos eran múltiples, porque justamente, como dijimos, se abordaban desde distintas perspectivas. En algunos casos también se acompañaban con lecturas de divulgación, se acompañaban con propuestas audiovisuales, con documentales en video, con algunas propuestas en audio también, que pudieran de alguna manera ayudar a esta construcción de sentido que nos interesaba de la mano de la exploración y la construcción de estrategias
abordaje de textos académicos. La dinámica y la mecánica lúdica nos permitía poder incorporar las cosas que nos interesan de los juegos, los elementos y las características, como decía antes, que nos interesa cuando miramos un juego y vemos que estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes un lugar, un rol, en una misión en particular que hay que cumplir, que esto permite contextualizar esos conocimientos que se están construyendo en una situación en particular, en una situación real, y que además los lleva todo el tiempo a generar acciones en esa propuesta para poder ganar el juego, para poder avanzar, para poder ganar trofeos, para poder colaborar con otros. Cada jugador también va buscando una estrategia distinta porque tiene intereses diferentes también. La propuesta de transmedialidad tenía que ver, como habíamos dicho, con estos dos planos. Por un lado, con crear contenidos ficcionales asociados al gobierno de Pompey y su comité de medio ambiente, al canal de noticias y los periodistas, a esta adolescente instagramer que era una influencer que iba acompañando el juego, pero también la transmedialidad tenía que ver con poder crear estos contenidos desde los usuarios mismos del juego, que se viralizaran en las redes sociales y generaran estos puentes con la realidad. Y por último, esta última clave asociada al ciberactivismo, que tiene que ver con tomar una causa, poder apropiarse de ella y poder generar distintos tipos de propuestas para que a través de esta cultura digital y del mundo digital podamos a su vez expandir los modos en los que tanto estudiantes como docentes se vinculan y producen contenidos para poder viralizar en esta era digital. Cuando analizamos en estos momentos que esta propuesta se desarrolló en la primera mitad de este año, en estos momentos que nos encontramos evaluando un poco qué sucedió, lo que vimos, por supuesto, al igual que en 36 Coronas, es que participaron muchos estudiantes a los que estaba destinada esta propuesta, entre los 15 y los 20 años aproximadamente. También vimos que participaron muchos adultos, que participaron muchos docentes de distintas áreas, que participaron docentes con sus estudiantes y otros no, otros que ingresaron para ver de qué se trataba, para conocer qué era, que los estudiantes, muchos participaron con sus docentes, pero otros no, otros se inscribieron y participaron solos porque se trataba de una propuesta abierta, y vimos que los recorridos fueron absolutamente diversos, pero que en general, o en su mayoría podríamos decir, cuando empezamos a hacer algunas preguntas acerca de si esto se trató de un juego, se trató de un curso, y cómo participaron de cada una de las instancias que se ofrecían, lo que vimos y lo que estamos analizando es que en general estos destinatarios a los que nosotros apuntábamos entre los 15 y 20 años con la propuesta, todos dijeron que se trató de un curso, absolutamente todos. En algunos casos también decían que se trató, también lo habían apreciado como un curso, pero también como un juego. Y en general, a medida que vamos después analizando las edades un poco más elevadas, digamos, vemos que empieza a aparecer más la idea de que se trató de un juego. A ver, quiero volver. ¿Cómo hago para dejar de compartir la pantalla? A ver, acá está. Ahí está. Y cuando analizamos también los recorridos que hicieron los diferentes tipos de perfiles y de destinatarios por esta propuesta, vemos que en general esos espacios transmedia, donde había distintos tipos de contenidos, fueron usados y fueron recorridos por todos los perfiles para mirar publicaciones, para mirar contenidos, para poder entender cómo jugar el juego, comprender la lógica del juego, para poder orientarse, para poder construir sus sentidos acerca de la temática, pero después vemos que en general en los más jóvenes, en este grupo, en este segmento entre 15 y 20 años, fue mucho menor la participación en redes sociales para
postear contenidos, para crear contenidos, para poder viralizar contenidos producidos por ellos mismos, sino que más bien estaban mirando lo que generaban, podríamos decir, los más adultos, digamos, los perfiles más de 20 años en adelante, que eran quienes se animaban más. Sí, se cortó justo sobre lo último, veníamos tan bien. Bueno, aprovechando estas interrupción, espero que podamos recuperar a Lucía. Voy a activarles sí, se ve que perdió la conexión a internet. Voy a activarles el micrófono a todos, con lo cual les pido que los cierren ustedes a los micrófonos. Ahora te escuchando. ¿Me comió una? ¿Tiene maní? ¿Tiene maní? A ver, dame uno. ¿Y cuánto tiene dinero? 37 pesos. No son caros. Bueno, ahí los tuve que cerrar a todos de nuevo porque era un poco caótico. Pero creo que, a ver, voy a hacer una prueba. Esperen un cachito que... a ver, Leandro, ¿podés activar tu micrófono a ver si... Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, está bien. Sí, ya pueden. Esto es más. Ahí volvió Lucía. Ajá, volvió Lucía, perfecto, pobre, quedó... Acá estoy, se me cortó internet. Sí, nos dimos cuenta, ¿eh? Suele pasar. Algo había pasado. Hasta en las mejores familias tecnológicas. No te preocupes, pero lo que podemos hacer, si les parece, es plantear inquietudes que tengan, claro, así podemos. Ahí creo que Mariana dice, la transversalidad del tema elegido para diseñar el juego surgió del equipo de trabajo o de un listado previo de temas propuestos por los jóvenes destinatarios. A ver, Lu, contales por dónde anduvimos. ¿Hola? Ahí estoy. No, es que me tuve que conectar desde el celular. Sí, no, se me cayó el celular. La verdad es que, como les comentaba en un inicio, primero trabajamos con 2 equipos de lengua previos en los que tratamos de desarrollar la propuesta, pero no llegamos finalmente por distintos motivos a algo que nos gustara o que pudiera ser viable, y después podemos profundizarlo, pero sé que no hay mucho tiempo más. Por lo que para esta propuesta en particular, nos sentamos en el equipo de CITEP y empezamos a analizar distintas temáticas que podían ser potentes. Y una vez que dijimos, bueno, ¿qué pasa si es el tema de la basura? Empezamos a ver desde qué perspectivas, desde qué campos de conocimientos podía ser abordados, tanto no solo desde el medio ambiente, desde la biología, sino que puede ser abordado desde la economía, desde la antropología, desde la política. Entonces vimos, bueno, muchísimos más, vimos que era un tema realmente complejo y rico como para poder abordar. Lo que sí hacemos es, tanto en 36 Coronas como en Ultimátum, de alguna manera inserciones con los destinatarios en el proceso de diseño. En 36 Coronas, un grupo del Colegio Nacional Buenos Aires de 4º año participaron para leer la historia previo a la producción. Les dimos a leer como un focus group, les dimos a leer el episodio 1 de la historia para que nos contaran qué les parecía, qué
si era interesante, y bueno, ese feedback fue muy valioso para luego continuar trabajando y apostando a eso que veníamos haciendo. En Ultimatum lo que se hizo en el año pasado, fin del año pasado, fue una prueba piloto con estudiantes de la Escuela Técnica de Lugano, que depende de la Universidad de Buenos Aires, una de las últimas escuelas que la universidad crea, escuelas del nivel secundario, y que también hicieron la primera semana de Ultimatum, y también el feedback otra vez es valioso en términos de la plataforma elegida, que otra vez para Ultimatum fue Moodle, pero con mucha atracción de cuál era el diseño que queríamos hacer, y ahí también el feedback de ellos fue valiosísimo en términos de navegación, de actividades, de dificultad de algunos textos. Entonces, sí, lo que hacemos es un trabajo en el que los destinatarios de alguna manera los incluimos en el proceso de diseño. Ahí Mariana dice si eso puede explicar la brecha de los consumos culturales. Supongo que es algo de lo que vos dijiste antes, ¿no? Lu, no sé, Mariana, a qué te referís especialmente. Lucía, me parece que quedó frisada, ¿no? Sí, otra vez creo que... Otra vez. Les cuento si es, Mariana, el interés que demuestran sobre el tema. Hay muchas diferencias en relación a los consumos culturales que nosotros vemos, y la temática especialmente fue muy bien recibida por las distintas edades. De hecho, si ustedes googlean en Twitter, en las redes Ultimatum UBA, van a encontrar que hay una participación muy alta de adultos participando tanto en la ficción como en la temática, ya desde un compromiso real con la temática ambiental, y también alentando la participación de los más jóvenes. ¿Hay alguna otra pregunta? Eso le iba a decir, recuerden que tienen la posibilidad de hablar, no solamente de escribir por el chat. Si tienen la posibilidad de tener el micrófono activado, fíjense que si mueven el mouse a la izquierda abajo, les tiene que aparecer el micrófono y el video. Lo tengo a Lautaro acá enfrente, por eso hace eco la máquina. Quería preguntarles en cuánto consideran que esta posibilidad de trabajo colaboró con el objetivo pedagógico que tenían a la hora de plantear un proyecto educativo con transmedia. Pienso por ahí en Ultimatum, que digamos el objetivo era la lectura crítica y comprensiva de textos. A ver, nosotros lo que estamos relevando a partir del análisis de las encuestas es que fue también muy bien valorada la estrategia, y algo que no conté es que además algunas de las actividades tenían devoluciones, no todas tenían una devolución para saber si de alguna manera estaba bien resuelta o no, otras tenían algunas claves para poder mirarlo, para poder compararlo y para poder mirarlo, y en otras se daba una devolución explicativa, también a través de distintos formatos y de distintos lenguajes. Podía ser a través de podcasts, a través de audiovisuales, a través de animaciones, a través de imágenes, etc. Y también algunas actividades proponían un análisis de la propia estrategia, es decir, tenían una propuesta metaanalítica, metacognitiva, digamos. Donde se podía como analizar la estrategia que uno había usado para resolver esa actividad. Todo ese componente, tanto el de poder mirar y explorar los textos para comprender la temática, las actividades que se generaron para poder explorar estos textos, para poder abordarlos, las devoluciones que se ofrecieron, la estrategia metacognitiva de análisis de la propia estrategia para abordar el texto, todas fueron en general lo que vemos muy bien valoradas, y especialmente
por estos rangos etarios de 15 a 20, de 20 a 25, que eran como nuestros destinatarios principales. Así que en ese sentido, y la verdad es que estas propuestas también tienen un riesgo elevado muchas veces, porque son propuestas complejas. Esta fue una propuesta bastante compleja, de niveles de profundidad y por momentos de abordaje de los textos bastante incisivo, digamos, y la verdad es que después, ahora estamos analizando, bueno, que el componente, la verdad es que fue bien valorado. Sí es cierto que en general los juegos de realidad alternativa, y eso lo estamos leyendo ahora que analizamos también cómo salió la propuesta, son juegos complejos y que en general requieren mucho el trabajo en colaboración para poder abordarlos, porque si no solo pueden llegar a ser, a llevar demasiado tiempo, a ser muy difíciles de sobrellevar, de abordar, de seguir adelante, etcétera. Entonces se requiere como un trabajo en conjunto y colaborativo permanente. Y en muchos de los casos en los que las personas no pudieron continuar el curso, se dice eso, ¿no? Que bueno, que la verdad es que la demanda de tiempo era elevada. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, sí. ¿Qué tal? Leandro acá, el coordinador por parte de la Facultad de Exactas y Naturales. Hoy al comienzo Silvia hablaba sobre el cambio de plantilla, el mood, para salir un poco del curso tradicional. Quizás lo nombró entre medio, pero me lo perdí. Eh, ¿Cuáles son esos cambios? Si nos pueden contar un poco cómo estaba diseñado, qué le proponían a los docentes y alumnos a través de Moodle. Bueno, Moodle es una plataforma que, como saben, es de código abierto y entonces tiene posibilidades de ser alterada de alguna manera y de ser personalizada. Si bien a veces el diseño estándar ofrece un poco como una especie de corset con pocas posibilidades, digamos, de transformación, si se estudia como un poco el código, se puede llegar a modificar. Nosotros en el equipo tenemos un referente tecnológico y una diseñadora gráfica que estudian la plataforma como para poder ver cómo transformarla, y fundamentalmente las transformaciones que nos interesaban principalmente eran las visuales, las gráficas, eso es fundamental, y en cada uno de los proyectos con una finalidad distinta. En el caso de 36 Coronas, queríamos que la estética estuviera, que se acercara, digamos, a las plataformas de distribución de contenidos, de la mano, digamos, de la industria cinematográfica, y en el caso de Ultimatum queríamos que la estética de la plataforma estuviera más asociada a la de un videojuego. Entonces, por esas líneas fuimos probando. Y después algunas cuestiones propias de la programación, en general tenían que ver con hacer las propuestas accesibles desde dispositivos móviles y acercarlas a los modos en los que estos tipos de entornos, digamos, se configuran para poder ser navegados desde dispositivos móviles. Después lo que ocurrió un poco a partir de las encuestas es que vimos que en general los adolescentes, que eran quienes creíamos que iban a acceder desde los móviles, no lo hacían así, accedían a las propuestas más desde las computadoras, de escritorio, computadoras personales, y los docentes, por ejemplo, era un perfil que accedía más desde los celulares. Entonces decíamos, bueno, es el docente cuando viaja de un trabajo al otro, o del trabajo a la casa, accede desde el colectivo, desde el celular. Bueno, esa era como nuestra hipótesis así un poco en chiste. Pero en general tuvieron que ver con eso. No sé, Leandro, si te respondí la pregunta. Sí, genial, Lucía, muchas gracias. Te consultaba esto porque, bueno, en Exacta y en el resto de las unidades académicas, corríjanme si estoy equivocado, utilizamos Moodle también como entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Entonces me interesaba ese punto porque es cierto de que la plantilla por defecto que viene para los cursos de Moodle es por ahí un poco fea, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. No, de nada.
Claro, lo que buscamos con el diseño de la propuesta de transformar la estética tiene que ver con la navegabilidad en función del diseño didáctico, ¿no? Si estábamos diciendo que se trataba de una propuesta transmedia, no queríamos que los estudiantes ingresaran y dijeran, ah, es un curso, o este es un juego de realidad alternativa, bueno, se parece a un curso, es un curso. Finalmente es un curso, pero el diseño queríamos que fuera muy cercano a lo que estábamos buscando como experiencia, ¿no? Igual no son propuestas que sean fácilmente escalables, porque llevan bastante tiempo armar que esa estética y esas funcionalidades se vean de la manera que queremos, ¿no? Les quería consultar si están trabajando o pensando o reflexionando acerca de, porque uno piensa estas alternativas transmedia y piensa en múltiples lugares deslocalizados, ¿no? Y si están tomando en cuenta el desafío de poder juntar en vida real, digamos, materialmente hablando, a la gente que por ahí pueda tener las mismas inquietudes o las mismas búsquedas, o que por ahí pueda pasar de esta situación simulada a una actitud concreta, a un hábito concreto. Inclusive, qué sé yo, hasta armar grupos de estudio, por decir algo. Bueno, no lo estamos pensando de esa manera, pero ya no sé, nos entusiasmaste con la idea y de alguna manera, a ver, son propuestas cortas, ¿no? Que duran un mes, entonces lo que sí ocurre en muchas de las propuestas de este tipo es que la gente que durante 4 semanas construye vínculos muy cercanos quiere continuar, quiere seguir haciendo algo en relación a eso. En este caso no tenemos ninguna estrategia aún, pero la verdad que está muy interesante la idea de pensar cómo continúan, si los grupos continúan posterior a este tipo de propuestas con esa inquietud. Lo que sí sabemos de una de las experiencias que una docente del nivel terciario hizo con sus estudiantes es que tomó ultimátum en su propuesta, corregime Lucía, porque vos estás más cercana a la experiencia, tomó ultimátum como parte de estudios sobre la temática con sus estudiantes para luego generar una propuesta de investigación en la ciudad donde viven, y ultimátum vino muy bien como para conocer sobre la problemática, ¿no? Entonces, y saber qué preguntas o qué diseños en la ciudad pueden implementar a partir de una investigación que tenían que diseñar los estudiantes. Pero ya esto, posterior a ultimátum, no con nuestra coordinación, sino como parte de la iniciativa de esta profesora que vio en ultimátum la posibilidad de integrar un juego, pero también la posibilidad de hacer una lectura profunda desde distintas perspectivas sobre esta temática y continuar con un proyecto de investigación, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, nos quedamos Gustavo, no sé si estamos, bueno, perfecto. Igual si surgen dudas posteriores a este encuentro o podemos seguir abordándolas. El jueves nos comienza una especie de taller para los que estén interesados y bueno, podemos trabajar sobre cuáles son los fundamentos del diseño de propuestas transmedia, en qué se diferencian y analizar distintos casos para ver similitudes, puntos en común. Sí, me sumo a esa información que accedan a la página de las jornadas. Ahí les dejamos un enlace para inscribirse en este taller que va a guiar Silvia. Digamos, lo que quisimos hacer es como extender un poco las jornadas en el tiempo a través de este taller y la propuesta que nos hizo Silvia de continuar en estos 2 encuentros tiene un formato
virtual, va a continuar a través del Zoom, y la idea de volverlos a molestar con la inscripción es porque va a haber material en la plataforma Moodle de educación a distancia, y entonces vamos a necesitar tener los datos para subirlos como alumnos, o veremos cómo nos vamos organizando de la mejor manera. Así que por eso queríamos volverles a pedir que se inscribieran. Ahora es un poco más sencillo, es nombre, apellido y DNI, para, digamos, también porque como tiene 2 encuentros más, que vean si en esos horarios van a poder o van a tener, dependiendo de sus actividades, van a tener tiempo de abordar las lecturas que se propongan, las actividades que se propongan en el intermedio. Así que por eso un poco también esto de que piensen si quieren estar en el taller o no, para no también mandar así hacia todos lados la información, ya tomando como base que habían venido a este encuentro. Así que bueno, lo único que resta es agradecerles muchísimo a Silvia y a Lucía el tiempo, la deferencia y de habernos acompañado y de habernos respondido. Así que, bueno, un aplauso final para todos. Gracias. Cierto que esto tiene para aplaudir, ahora que me acuerdo. Cierto, es cierto. Hay una opción, no sé, estoy... sí, en algún lado. Acá. Ahí estoy aplaudiendo. Ahí estás aplaudiendo. Es un sí. placer para nosotros desde CITEP poder compartir los diseños que hacemos, los proyectos en los que estamos, que nos apasionan, que ponemos el alma para llevarlos adelante. Así que, bueno, siempre nos entusiasma mucho poder compartirlos. Bueno, nos despedimos, agradecer también a Lucía que pudo sumarse. Lucía es coordinadora ha sido coordinadora y sigue siendo de estos 2 megaproyectos de CITEP, y bueno, coordina todos los equipos que participan el diseño de estas propuestas y luego de la implementación. Así que bueno, Lu, gracias por sumarte también en este espacio. Bueno. Por favor, gracias a todos. Bueno, ahí estoy leyendo todos los agradecimientos, así que devuelvo también a todos los que están mandando mensajitos. Y gracias a Vero también por el contacto, Vero Weber, la directora de Educación a Distancia, que es la que hizo el nexo. Así que... Y Vero también trabaja en CITEP, así que sí. Trabaja con nosotros, parte del equipo, así que sí, es agradecerle a ella también, que es la que hizo, tuvo la iniciativa para ponernos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, que tengan el resto de la buena semana. Recuerden que las actividades siguen, está el muro colaborativo y el miércoles nos encontramos de 9 a 12, así que, bueno, los saludo y cuando salga yo se cierra todo porque así es la democracia de la virtualidad. Nos vemos. Adiós, saludos. Chau, chau. Adiós.